tenemos expectativa en torno a lo que pueda suceder con las reservas del Banco Central, teniendo en cuenta las pérdidas que hubo o la baja que hubo en las reservas durante los últimos días hábiles del año 2024. Las reservas del Banco Central cayeron 2.000 millones de dólares, pero el ministro Caputo asegura que hoy vuelven. El dato es que hoy las reservas están en el mismo nivel que las dejó el ministro Sergio Massa, pese a un año de ajustes inéditos. En el último round financiero de 2024, el equipo económico quedó golpeado. Todos los dólares operaron al alza y la brecha con el oficial tocó el máximo de las últimas 6 semanas. Si bien el Banco Central finalizó con un saldo positivo diario de 32 millones de dólares, el dato lapidario fue la brutal caída de reservas de 1.917 millones de dólares. El viernes 26 de diciembre, las reservas brutas sumaban 31.500 millones. Mientras tanto, el lunes siguiente, el 30 de diciembre, quedaron en 29.600 millones. Pero las reservas netas ya están en unos 10.000 millones negativas, casi en la misma posición que dejó Sergio Massa cuando era ministro de Economía. El jueves 2, o sea, hoy, vuelven a subir, aseguran desde el Banco Central. Se supone que esta fuerte caída en las reservas es producto de la disminución de los encajes. Desde el Banco Central aseguran que responde a movimientos de cartera de los bancos que solicitaron las divisas para cumplir con las obligaciones del cierre del ejercicio anual. Pero hay dudas, porque no estaba en los planes del gobierno perder casi 3.000 millones de reservas en las 2 últimas jornadas. El fin del carry trade contribuyó porque solo una empresa, que es Toyota, salió de la operación y pidió sus dólares. Y no se sabe si otras la imitarán. Tampoco cuánto contribuyen a la baja de reservas el retiro de dólares de las cuentas que se generaron en el blanqueo. Y hay otra cuestión pendiente. Caputo termina el año sin aprobar las últimas revisiones con el FMI. El ministro y el fondo apuestan a cerrar un nuevo acuerdo que barra abajo la alfombra el punto débil del plan económico. El programa se terminó el 31 de diciembre, pero nadie está diciendo nada al respecto. El silencio que ensordece se debe al entusiasmo que el gobierno de Milei genera en el sector financiero internacional y que acumuló enormes ganancias con la recuperación de los bonos argentinos. Pero el plan económico en curso fracasó en la acumulación de reservas. Termina con el mismo rojo. En efecto, el Banco Central tiene 10.000 millones de dólares negativos, cuando el acuerdo con el FMI contemplaba para esta época del año unos 8.000 millones de dólares positivos. Por eso el organismo no aprobó las últimas 2 revisiones, pero, como acompaña el ajuste fiscal de Milei, evita referirse a este tema. Esta situación, sin embargo, es ignorada por los informes de los principales bancos de inversión de Wall Street, como el JP Morgan, el Morgan Stanley o el Merrill Lynch, donde entre elogios no dejan de dedicar unos párrafos a la inquietud que genera la capacidad de pago de la Argentina, o sea, el nivel de reservas. Hay mucho reproche por la intervención de los dólares financieros y lo que se gastó en sostener el dólar blend. El FMI ya se quemó con leche y no le va a dar plata al gobierno para que la queme en evitar una devaluación antes de las elecciones, arriesgó un economista muy ligado al fondo que subrayó que esto es un mamarracho. Vamos a ver qué es lo que sucede en el día de hoy, si es que realmente se cumple esto que anunció el ministro de Economía, Luis el Toto Caputo, acerca de que todas estas reservas que se habían perdido a partir del momento en que Toyota salió del carry trade y se llevó sus 600 millones de dólares, volverían en los primeros días hábiles, volverían a partir de hoy, concretamente dijo a partir del jueves, volverían a formar parte de las reservas del Banco Central o, en el peor de los casos, si otras empresas toman la misma decisión que ha tomado Toyota y resuelven salir del carry trade y exigir que se devuelva su dinero, algo que provocaría un dolor de cabeza aún mayor al gobierno nacional a lo que se está viviendo desde los últimos días hábiles del año pasado.
Mucha expectativa entonces en lo que pase en los mercados entre el día de hoy y el día de mañana. Más información que tiene que ver con el ámbito económico, porque se anunció, vamos a ver dos informaciones que son dos caras de una misma moneda, porque estamos hablando de medidas económicas que se dan en un mismo país, pero de acuerdo del lado del mostrador que uno quiera ubicarse para leer la información económica, puede sacar sus propias conclusiones. Luis Caputo confirmó un nuevo proyecto por $255 millones para un parque eólico. Si bien ya se había anunciado en noviembre, el proyecto de PCR y Asindar, en el último día de 2024, Caputo dijo que se había presentado formalmente en el marco del RIGI. Los detalles de esta propuesta son los siguientes. En el último día del año, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que un nuevo proyecto de las firmas PCR y Asindar por 255 millones se sumó para adherir a los beneficios del régimen de incentivo para grandes inversiones llamado RIGI. Se trata del plan para construir un parque eólico en el país. Nuevo RIGI presentado, escribió Caputo, este martes 31 de diciembre sobre la nueva propuesta que recibió el gobierno en el marco del esquema especial que otorga una serie de beneficios fiscales y jurídicos. Esto es, baja del impuesto a las ganancias, devolución acelerada del IVA, no cobro de retenciones a las exportaciones o de aranceles a la importación, entre otros, para las empresas que planteen desembolsos superiores a los 200 millones en proyectos en áreas como la forestoindustria, la minería, la energía, la tecnología, la infraestructura y la siderurgia, entre otras. La nueva iniciativa va a estar a cargo de PCR, una empresa especializada en hidrocarburos, energías renovables y la producción de cemento, y Asindar, que es la fabricante de aceros largos en el país. Se involucra el desarrollo de un parque eólico en Olavarría. El proyecto había sido anunciado formalmente en noviembre y comprende instalaciones que van a alcanzar los 180 megavatios de potencia. Se trata de dos empresas que ya trabajan juntas. Ambas compañías ya son socias en el área de generación. Son accionistas, tienen el 51 y el 49% respectivamente en la empresa GEAR 1 Sociedad Anónima o Generación Eléctrica Argentina Renovable 1, que es titular y opera el Parque Eólico y Solar San Luis Norte. Está ubicado en Toro Negro, en el departamento de Belgrano de esa provincia, y tiene una potencia de 112.5 megavatios. Días atrás, antes de Navidad, el Comité Evaluador del RIGI, dependiente del Ministerio de Economía, aprobó formalmente el primer proyecto en ese marco. Se trata del Parque Solar Mendoza, que está a cargo de YPF Luz, según lo confirmó el ministro Caputo. La carpeta se había presentado el 25 de octubre pasado. La reglamentación del RIGI dispuso que este comité dispone de un plazo de 45 días desde que se presenta el proyecto para evaluar las condiciones y aprobar o descartar su adhesión. Hasta acá hay una decena de proyectos presentados que esperan su aprobación en los sectores minero, gasífero y siderúrgico. Lo que más dólares promete es la de PAE. Se trata de la instalación de un buque de licuefacción de gas en Río Negro para exportar en modo de GNL o gas licuado las moléculas extraídas en vaca muerta. Eso por un lado, una información que tiene que ver con anuncios del gobierno en torno a empresas que, según dice el gobierno, van a invertir y van a empezar a generar ingreso de divisas en nuestro país. Pero por otro lado, las pymes están preocupadas. ¿Por qué? Porque es muy bajo el uso de la capacidad instalada hasta este momento y no hay demasiadas perspectivas acerca de que esto vaya a mejorar con el inicio de este año 2025. Lo venimos repasando durante el año. Las pymes vienen trabajando, en algunos casos con una capacidad instalada del 50%, el 60% las que más vienen utilizando. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 máquinas que están instaladas, se están utilizando la mitad o apenas un poco más de la mitad. ¿Por qué? Porque no pueden poner en funcionamiento la totalidad de las máquinas porque no hay a quien venderle la producción. Y esto es justamente lo que está preocupando a las pymes.
Pymes 2025 preocupa el bajo uso de la capacidad instalada y hay dudas sobre la recuperación económica. Tras un 2024 duro para el sector, las pymes industriales se paran con moderado entusiasmo de cara al nuevo año y plantean algunos desafíos y preocupaciones como el sendero inflacionario, la dificultad en la recuperación de la actividad y la caída de empresas. Con el comienzo de 2025 se renuevan las expectativas de las pequeñas y medianas empresas en materia de producción, consumo, actividad económica y empleo, tras las dificultades que experimentó el sector por el impacto de la recesión durante el año 2024. En líneas generales, en el sector advierten que aún no han quedado atrás los efectos de la caída de la economía, por lo que manifiestan que mantienen una postura prudente respecto del año próximo, sosteniendo que la perspectiva es de un moderado entusiasmo según un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinas. El reporte describe que la economía argentina continúa transitando un escenario complejo, marcado por desafíos estructurales y señales mixtas que evidencian una recuperación aún distante. En ese contexto traza el panorama que esperan las pequeñas y medianas empresas de cara al nuevo año. Actividad económica. Desde IPA indicaron que la economía parece haber tocado fondo, pero la falta de señales claras de recuperación mantiene el crecimiento en modo pausado. La inversión y el consumo seguirán mostrando debilidad en los próximos trimestres. Inflación. En este aspecto señalaron que si bien la desaceleración mensual ofrece un respiro, los niveles interanuales seguirán elevados, lo que va a dificultar una recuperación del consumo. Esto quiere decir que no hay ninguna expectativa en torno a lo que pueda suceder en este año. En cuanto a la industria y la capacidad instalada, sobre este punto sostuvieron que la leve mejora en algunos indicadores industriales podría anticipar una estabilización en la caída, aunque el uso de la capacidad instalada seguirá por debajo del potencial. Comercio exterior. En relación a este tema, las pymes prevén que el superávit comercial continuará siendo un factor positivo, impulsado por las exportaciones, aunque la apreciación cambiaria y la pérdida de competitividad serán temas a monitorear de cerca. En cuanto al mercado laboral, algo que nos preocupa a todos, la posibilidad de pérdidas de puestos de trabajo. Ya sabemos que los sueldos están estancados, que los sueldos no pudieron recuperarse del cimbronazo que provocó la devaluación del 25% que dispuso el gobierno de Javier Milei apenas inició su gobierno. Pero ¿qué pasa con los puestos laborales? Ya sabemos que se han perdido en el último año. ¿Qué puede pasar en torno a esto? Al respecto, advierten que sin señales de reactivación económica, la contracción del empleo y la caída de empresas podrían resistir, manteniendo la presión sobre el poder adquisitivo y el consumo. Con el panorama proyectado, desde IPA consideran que la economía argentina atraviesa un proceso de ajuste prolongado, afirmando que, a pesar de la mejora de algunos indicadores macroeconómicos, la economía está en una situación muy frágil todavía y las mejoras puntuales no alcanzan aún para hablar de un cambio de tendencia. Al mismo tiempo, expresan que la estabilización macroeconómica es fundamental para sentar las bases de una recuperación sostenible. Pero el camino hacia adelante, a un año de la llegada del gobierno de Javier Milei, por ahora no está exento de riesgos y desafíos. En la misma línea, concluyen que el balance de los resultados de los primeros 3 trimestres del año nos sugiere adoptar una postura cautelosa, remarcando que incluso para los más optimistas las señales actuales apenas permiten un moderado entusiasmo. Si prestó atención a las dos informaciones que estábamos leyendo, es lo que les decía al inicio, antes de empezar a leer. Dos caras de una misma moneda. Por un lado, lo que plantea el ministro de Economía, Luis Caputo, en torno a empresas que se van a instalar en nuestro país, que van a invertir y que van a permitir que aumente el flujo de divisas, sobre todo la llegada de dólares a las arcas de nuestro país. Pero por otro lado, los titulares, los representantes de las pymes con muchísimas incertidumbres que tienen que ver con si van a poder
al menos mantener el ritmo de producción que estaban teniendo, que es bajo, una capacidad instalada de entre el 50 y el 60%, o si esto se va a seguir disminuyendo. En el mejor de los casos, si va a aumentar la capacidad instalada, bueno, ¿a quién le pueden vender la producción? Porque tenemos salarios que están por el piso, que no han podido recuperarse de una devaluación del 25% que perdieron a inicio del año anterior, y además con la posibilidad latente de pérdida de puestos laborales que se podrían sumar a todos los que ya se perdieron el año anterior. Un año 2025 con muchos desafíos en materia económica, y en el medio de todo esto el presidente de la Nación augurando un buen 2025 en materia económica, pero anunciando a la vez que va a haber más motosierra. ¿A quién va a afectar esta motosierra? Bueno, es una incógnita. Hasta el momento no parece haber afectado a la casta, tal como había prometido el presidente de la Nación durante su campaña electoral, sino que afectó a los más débiles. Por ejemplo, los jubilados, que han visto cómo se les recortaron el acceso a los medicamentos gratuitos. Se ha mantenido un bono de 70.000 pesos totalmente congelado a pesar del incremento de la inflación, que si bien no tiene el mismo ritmo que venías teniendo, sigue habiendo inflación. Los recortes también, o la motosierra también pasó por las universidades públicas, que se han tenido que arreglar como pudieron durante todo el año, y que presagian un año 2025 muy difícil, porque al no tener presupuesto, recordemos que el país va a funcionar por segundo año sin un presupuesto aprobado, sino que mediante una prórroga del presupuesto del año 2023. Imagínense la diferencia que hay en cuanto a los costos y a los gastos y a los ingresos en 2 años en un país con todos los vaivenes que ha tenido el nuestro en los últimos tiempos. La motosierra también pasó por la obra pública. No hay una obra pública nacional en marcha en todo el país, a pesar de los reclamos que realizan gobernadores de todas las provincias del país. Rutas totalmente en mal estado, sin ningún tipo de mantención. Dinero que no es girado a las provincias, recortes por todos lados. Bueno, la motosierra va a seguir pasando por este lado donde nos afecta a todos, o se va a recortar a algún sector de la política que viene despilfarrando dinero, y que es lo que había prometido el presidente, y que esto lo llevó justamente a obtener muchos de los votos que ganó. Bueno, esto es una incógnita. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla este año 2025, qué nos depara el destino y de qué manera se piensa o vamos a poder hacer frente a todo lo que venga en materia económica.